Ahora seguimos con nuestro tema de ahora, que es equilibrio, ¿no es cierto? Seguimos revisando la primera condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿no es cierto? Estamos trabajando básicamente solamente con fuerzas en X y en Y. Y si ustedes se fijan acá, este otro caso, yo tengo el peso de 150, tengo dos tensiones, una que está a 40 y otra está a 50, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacemos nuestras sumatorias de fuerzas en X y en Y y reemplazamos. Este ejemplo está realizado acá, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos vamos aquí a verificar nosotros hacemos nuestra línea acá horizontal, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se va a repetir este ángulo? Este ángulo se va a repetir 40 y 50. Colocamos acá, fíjense. Yo acá voy a tener 40, ¿no es cierto? Acá voy a tener 40 grados y acá voy a tener 50, ¿no es cierto? Entonces, hacemos sumatoria de fuerza en X y en Y, hacemos, lo podemos hacer por LAMI también, acá está un poquito grande, lo han hecho por el método de sustitución, pueden hacer por el método de igualación, yo prefiero hacerlo esto por el método de igualación o por el teorema de LAMI, ¿no es cierto? Entonces, ya todo este material ustedes lo tienen en el Moodle, ¿no es cierto? O sea que no hay para qué perdón, vamos a entrar a compartir ahora. Estática, donde estamos acá, ¿cierto? Acá, ¿sí? Mm, Ahora entramos acá, ¿no es cierto? Ahora entramos a la segunda condición de equilibrio, ¿ya? Mi segunda condición de equilibrio me dice que torque o momento de una fuerza, ¿ya? ¿Qué es el torque o de una fuerza? Es el efecto de giro, ¿no es cierto? Que me produce cuando yo aplico una fuerza a una determinada distancia de mi punto de apoyo o mi eje de rotación. Por ejemplo, en este caso, yo tengo vamos a suponer que sea una viga, ¿no es cierto? Le aplico una fuerza de 100 libras fuerza y yo tengo que tomar solamente la fuerza por la distancia perpendicular. Lo vamos a mostrar acá en este ejemplo. Fíjense, vamos a suponer que esta sea una fuerza, que esta sea una puerta, ¿no es cierto? Tiene acá su bisagra. Vamos a poner acá. Vamos a suponer que acá yo tenga este apoyo, este punto de rotación, este cuerpo va a girar acá, esta distancia y esta fuerza, ¿no es cierto? Entonces, esta puerta, si yo le aplico esta fuerza, va a tender a girar en este sentido, ¿no es cierto? Y este sentido nosotros lo vamos a considerar sentido horario, ¿no es cierto? Y si yo le aplico otra fuerza, va a ser sentido antihorario, ¿no es cierto? Entonces, el torque, en algunos libros lo van a ver como torque, en otros como momento, ¿no es cierto? Es fuerza por distancia perpendicular, ¿no es cierto? Siempre perpendicular, haciendo que 90 grados. Entonces acá lo que nosotros aplicamos es lo que se llama el producto vectorial, ¿no es cierto? El producto vectorial. ¿Sí? Fíjense qué me dice del torque, la segunda condición de equilibrio. Consideramos la fuerza en un cuerpo que puede girar, dice, ¿no? Si la fuerza no pasa por el eje, será una rotación, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando abrimos una puerta, cuando jalamos, empujamos lo más alejado de las bisagras, estamos eh, aplicando esa condición de equilibrio, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver acá. Vamos a hacer, creo que acá. Vamos a irnos a la pizarra un ratito, ¿ya? Yo voy a dibujar acá. Ahí voy a poner esta, vamos a suponer que esa sea la puerta y voy a aplicar fuerza. Fíjense acá. Yo voy a aplicar diferentes fuerzas. Yo voy a aplicar una fuerza mientras más alejado esté. Por ejemplo, acá una fuerza. Acá voy a aplicar otra fuerza, ¿no es cierto? Entonces, y este es mi eje de La rotación. Karina, Este es mi punto de apoyo. Fíjense. ¿va a poder hoy o no va a poder usted a mediodía? Silencio, por favor. Por ejemplo, este es mi eje, mi punto de apoyo, ¿no es cierto? Yo acá voy a tener estas distancias, ¿no es cierto? La voy a marcar yo voy a tener esta distancia. Yo voy a tener acá
una distancia, la voy a marcar desde acá hasta acá, esta distancia, y acá voy a tener otra distancia para que vayan manejándolo, y acá esta va a ser mi fuerza 1, esta va a ser mi distancia 1, o mi x1, esta va a ser mi fuerza 2, y esta mi distancia 2, ¿no es cierto? Fíjense, si este es mi punto de apoyo y aplico esta fuerza, esto va a tender a girar hacia arriba en sentido antihorario que decíamos positivo, ¿no es cierto? Y este va a ser en sentido horario negativo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer que esto, por ejemplo, con esta fuerza, este cuerpo va a tender a girar en este sentido, ¿sí? Horario, decíamos que este era negativo, ¿no es cierto? Y este antihorario es positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual mi torque 1? Vamos a poner acá, va a ser la fuerza 1 por la distancia 1, ¿no es cierto? Y el torque 2 va a ser la fuerza 2 negativa, ¿no es cierto? Fuerza 2 por la distancia 2. Para que este sistema esté en equilibrio, toda la sumatoria de mis torques tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Esa es la condicionante o la segunda condición de equilibrio, y este equilibrio se llama equilibrio de rotación, ¿no es cierto? Enseguida lo vamos a ver en el documento, equilibrio de rotación de giro, ¿no es cierto? Equilibrio de rotación, ¿sí? La segunda condición de equilibrio, equilibrio de rotación. Esta es la segunda condición, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a aplicar nosotros? Aplicamos en vigas, en palancas, en puentes, en puertas, en todos los conceptos de estática aplicamos esta segunda condición de equilibrio. Básicamente esto va para los que estudian ingeniería civil, lo van a aplicar siempre, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a nuestro tema de estática, acá estamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de la segunda condición de equilibrio, ¿no es cierto? Fíjense acá, igual lo mismo. Si yo tengo un punto de apoyo en el centro, fíjense acá, yo tengo una distancia, tengo dos pesos, y ¿qué va a hacer? Este me va a hacer girar en sentido, ¿en qué sentido me va a hacer girar? En sentido horario, ¿no es cierto? Horario. Y este de acá, ¿en qué sentido? Antihorario. Antihorario, fíjense, igualamos a 0, ¿no es cierto? Yo tengo esta distancia, vamos a marcar acá, yo tengo esta distancia, ¿no es cierto? De acá hasta acá, y tengo esta otra distancia de acá hasta acá, ¿no es cierto? Fíjense, esto es un sube y baja que decíamos, ¿no es cierto? Esto va a ser, mi punto de apoyo es acá al centro, ¿no es cierto? Entonces esto va a hacer que esto gire, esto va a girar en sentido horario, ¿no es cierto? Así, y esto va a girar en sentido antihorario, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto? Entonces nosotros esto lo conocemos, sabemos, ¿no es cierto? Todos han jugado en un sube y baja, ¿no? Entonces no hay ninguna dificultad, ¿no es cierto? Cuando está en equilibrio, cuando los pesos son iguales. Y la sumatoria de torques acá es igual a 0 cuando el sistema está en equilibrio, ¿no es cierto? Fíjense acá es lo que les ponía, ¿no es cierto? Ah, y acá, mientras más alejados estemos del eje, decíamos, vamos a tener mayor efecto de giro, ¿no es cierto? Fíjense acá, aunque en este caso yo tengo 15 metros la distancia y tengo 10, aplico 10 newton de peso. Como en sentido horario, el torque va a ser negativo, ¿no es cierto? Fíjense acá en este caso mi torque va a ser 10 por 15, va a ser 150 newton metros, ¿no es cierto? Vamos a ir anotando acá, podemos ir anotando. En este caso, en este torque, yo voy a tener en el caso 1, fíjense acá, lo voy a anotar acá arribita. Este torque va a ser negativo menos 10 newton por 15 metros. Esto va a ser menos 150 newton metro, ¿no es cierto? El 2, ¿qué voy a tener? Positivo, ¿no es cierto? Voy a tener el torque este de acá. Este torque va a ser igual a los 10 newton por los 15 metros. Esto va a ser positivo, ¿no es cierto? 150 newton metro, ¿no es cierto? El 3 que tengo. El 3 ya estoy aplicando a la mitad, por ejemplo, acá 7.5. Este torque va a ser menor, ¿no es cierto? Este torque va a ser
negativo 10 newton por 7.5 metros, y esto va a ser 75, ¿no es cierto? Menos 75 newton metro. Y en este caso, si el torque, la fuerza estoy aplicando acá, esto no va a girar, ¿no es cierto? Mi distancia va a ser 0. Fíjense, mi torque va a ser los 10 newton por la distancia que es 0. Cualquier valor por 0 es 0, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, puede ser positivo o negativo dependiendo de qué fuerzas le estemos aplicando y en qué posiciones, ¿no es cierto? Entonces, ese es el torque, en ese caso detalladito, ¿no es cierto? Y acá está, ¿no es cierto? Caso 1, menos 150, caso 2, 150, 75 y el último caso, 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde nosotros lo aplicamos? Al abrir, cerrar una puerta, ¿no es cierto? Y aplicamos acá la regla de la mano derecha. Fíjense acá el producto vectorial, ¿no es cierto? Les estoy haciendo solo un recordatorio, ¿no es cierto? Si la fuerza aplicada está no perpendicular, sino inclinada, fíjense en este caso, yo voy a descomponer esta fuerza. Fíjense acá, yo voy a colocar la fuerza, fíjense, yo voy a poner mi fuerza, esta va a ser mi fuerza en X y esta va a ser mi fuerza en Y, ¿no es cierto? Entonces yo voy a colocar acá, voy a colocar mi fuerza en X, ¿no es cierto? Esta fuerza en X y esta mi fuerza en Y, ¿sí? ¿Cuál va a hacer que gire este cuerpo? Este es mi punto de apoyo. La fuerza en X no va a hacer girar, solamente va a ser la fuerza en Y, ¿no es cierto? Y mi fuerza en Y va a ser igual a ¿qué? Mi fuerza en Y va a ser F seno de, fíjense, esta fuerza en Y va a ser la fuerza seno de tita, ¿no es cierto? Esa va a ser igual a mi fuerza en Y, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el torque o momento va a ser R por F, ¿no es cierto? Pero ¿qué F? Solamente la fuerza en Y. La fuerza en X, si yo coloco seno de 0, 0, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza no va a hacer girar este cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este no me va a afectar en el giro, ¿no es cierto? Entonces, yo hago ¿qué? Fíjense, esta es la fuerza y la distancia. Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, R por F, yo voy de R hacia F, mi torque va a estar saliendo, ¿no es cierto? Decíamos que es un vector perpendicular al plano formado por las dos fuerzas, ¿no es cierto? Si esta es mis dos fuerzas están en X, Y, mi producto, mi torque va a estar en el eje Z, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí está un ejemplo de lo que habíamos visto nosotros recién, ¿no es cierto? De lo que habíamos visto en el tema de producto vectorial, ¿no es cierto? Acá les ponía ejemplos, ¿no es cierto? Los equilibrios, ¿no es cierto? Fíjense, yo tengo este, para que esté en equilibrio, tiene que ser esto igual a esto de acá, ¿no es cierto? En un sube y baja, ¿sí? Si este tiene el doble del peso, tiene que estar a la mitad de la distancia para que esté equilibrado, ¿no es cierto? Si viene acá, no va a haber equilibrio, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo mismo acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está mi punto de apoyo? Desde el punto de apoyo a la distancia ustedes tienen que tomar, ¿ya? Y vamos a ver más ejemplos, fíjense igual. Y esto mismo lo vamos a ver en el simulador. Vamos a colocar las personas a mayor distancia, a menor distancia, ¿no es cierto? Fíjense acá en este ejemplo, dice, el balancín está hecho una tabla uniforme. Sobre esto se ubica un niño de una masa de 42 kilogramos y una niña de 37. El punto de apoyo está en el centro, dice. El niño está a 1.2 metros del centro. ¿A qué distancia debe ubicarse la niña para que esté en equilibrio el sube y baja, el balancín, ¿cierto? ¿Cuánto es el valor del torque de cada niño? Fíjense acá. Yo voy a tener este peso. Vamos a hacerlo este ejemplo acá abajito. Vamos a ir colocando. Fíjense acá. Yo voy a colocar esta es la distancia, ¿no es cierto? Ahí voy a colocar el peso del niño y acá el peso de la niña más o menos acá, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, me están pidiendo esta distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Vamos a ir trabajándolo acá. Apaguen su micrófono, por favor. Fíjense acá, cuando yo hago por ejemplo, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a poner el peso de la niña. Nos vamos a sacar directamente le voy a poner
42 por 9.8 acá, lo vamos a sacar el peso, le voy a poner a este peso 1 y este peso 2, ¿ya? El peso 1 va a ser 42 por 9.8 y eso ya me va a dar en newton, ¿no es cierto? Todo como es kilogramo metro segundo, eso me va a dar en newton. ¿Cuánto sería eso? 411. 411. Ahora para la niña, 37 por 9.8. Esto ya me va a dar en newton, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da esto? 300. 362, ¿no? 362.6. ¿Sí? Entonces, fíjense yo acá, esto va a girar en sentido negativo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tomar este torque de la niña, este torque, voy a poner, fíjense, el torque. Primero vamos a hacer el torque 1, que va a ser el peso 1, ¿no es cierto? Peso 1 por la distancia de 1.2 metros, ¿no es cierto? Por 1.2 metros. Y el torque de, acá lo voy a poner el torque de la niña, va a ser el peso 2 por la distancia X que no conozco, ¿no es cierto? Entonces, si el sistema me piden que esté en equilibrio, entonces yo voy a hacer mi sumatoria de torques, ¿no es cierto? Torque 1, peso 1, que es 411, newton, por 1.2 metros. Ese está positivo, menos el peso de la niña, 362.6 newton, por X, que no conozco, igual a 0, ¿no es cierto? Entonces esto lo paso al otro lado y despejo X, ¿no es cierto? Entonces ustedes me dicen cuánto vale X, 411 newton por 1.2 sobre 362.6 newton va a ser igual a X, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? 1,36. 1,36 metros, ¿no es cierto? A esa distancia tiene que colocarse para que esté el sistema en equilibrio. ¿Cuánto vale el torque del niño? Peso 1, 411 por 1.2. 411 por 493,2. 493.2 newton metro, ¿no es cierto? ¿Y cuánto valdría el torque de la niña? 362.6 por 1.36, ¿no es cierto? 493,13. Lo mismo, ¿no? Tendría que valer lo mismo porque el sistema está en equilibrio, ¿no es cierto? ¿Sí? Si Sí, trabajamos con todos los decimales, el torque 2 tendría que ser igual al torque 1, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto me sí, decía? 493.13, 13. ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque no estamos trabajando con todos los decimales, ¿no es cierto? Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, este va a ser Daniela, negativo. Sí, tengo una duda. ¿Cómo sacó la distancia de la niña? Eso me perdí. ya, un ratito ya. Vamos a pausar la grabación para hacerla